Regreso calculado. Machado y Trump definen la estrategia para la nueva Venezuela. Uniforme manchado. Altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo el escrutinio de Estados Unidos por corrupción y crímenes. Rehén del colapso. Sistema Eléctrico Nacional busca capital extranjero como tabla de salvación. Bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela. Soy Yasmín Velasco y este 19 de febrero estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Con la transición venezolana bajo la lupa internacional, María Corina Machado anuncia su regreso, coordinado con la administración Trump. Mientras se afinan condiciones para un calendario electoral, Leopoldo López advierte desde Europa que sin una oposición unificada y elecciones libres, la oportunidad histórica abierta tras la caída de Maduro podría diluirse entre divisiones y pactos incompletos. Los detalles con Génesis Pérez. La líder opositora María Corina Machado confirmó que coordina con la administración del presidente Donald Trump su regreso a Venezuela, en lo que plantea como un paso importante hacia la transición democrática tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. En entrevista con Fox News, Machado sostuvo que un proceso electoral técnicamente viable requeriría entre 9 y 10 meses. Coordinated with the Trump's administration and many other actors in the United States that understand that this is a security issue for the United States and for Venezuela, and we want to work together into that transition because there's a great issue here. Para la también Premio Nobel de la Paz, la figura de Donald Trump es histórica para América Latina y puede marcar un antes y un después en la política regional. Machado también destacó el papel de la diáspora venezolana en Estados Unidos. Más de 1 millón de personas, casi 70% con deseo de regresar, subrayando cómo su participación será clave en cualquier transición democrática futura en Venezuela. All over 1 million Venezuelans in the United States, almost 70% of them want to go back. And as soon as we have a transition to democracy, most of them will... En paralelo, desde Ginebra y Berlín, el exiliado opositor Leopoldo López reforzó esa línea discursiva, pero con un énfasis adicional: la unidad. En declaraciones, López aseguró que el gran desafío tras la caída de Maduro es consolidar una agenda común entre liderazgos internacionales y actores locales. And democracy cannot happen without elections. So what we hope for and what we are fighting for and what we will deliver to the people of Venezuela and what is the main responsibility of the Venezuelan leadership led by the legitimate elected president Edmundo González Urrutia and the legitimate leadership of María Corina Machado is to go to the people through a free and fair elections. En ese contexto, López pidió la salida de figuras precisas del aparato de seguridad, como Diosdado Cabello y el fiscal Tarek William Saab, a quienes responsabiliza de la represión. La coincidencia entre Machado y López converge en que sin elecciones libres, liberación de presos políticos y garantías institucionales, no habrá transición real. Sin embargo, el reto no es solo interno. La coordinación con Washington coloca a la oposición frente a un delicado equilibrio entre apoyo internacional y soberanía nacional, justo cuando la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, promete comicios sin precisar fechas. Elections are contemplated in the Constitution, and to hold free and just elections in Venezuela, it means also having a free of sanctions, and also a country that is not undermined by international bullying and harassment by the international press. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Es momento de tomarle el pulso a nuestra comunidad. Vamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Hemos visto las cifras de presos políticos, los rostros de las víctimas en zona 7 y el peso de un sistema que se niega a cambiar. Ahora la última palabra la tienen ustedes, porque el país no olvida. ¿Cómo definen en una sola palabra la gestión de Tarek William Saab? Creo que ese fiscal que no representa a la institución merece cadena perpetua.
Este fiscal tiene que ser investigado por sospechas de corrupción. Corrupto hasta los tuétanos. No cabe duda que hay que depurar todo el sistema, también el policial. No puede haber progreso con injusticia. Con este mismo sistema solo hay dolor y desesperanza. Es la máxima expresión del Estado contra el pueblo, el peor fiscal de nuestra historia republicana. Se habla de estabilidad, reconstrucción y cooperación en seguridad, pero la reinstitucionalización venezolana enfrenta un obstáculo central: unas fuerzas armadas infiltradas con mandos señalados por corrupción y crímenes de diversa índole. El encuentro entre altos oficiales y autoridades estadounidenses revive la inquietud. ¿Es posible una transición política cuando los uniformes que deberían garantizarla están manchados por la ilegalidad? Quique Frías nos cuenta más. En la Venezuela transicional, la situación de las Fuerzas Armadas es particularmente complicada. Investigaciones dan cuenta de actividades criminales de todo tipo, y a pesar de esto, Estados Unidos ya se ha reunido con 2 cartas de la represión y persecución: Diosdado Cabello, ministro de Justicia, y Padrino López, cabecilla de la FAN. ¿Cómo se entiende este mensaje si se busca un desmontaje de la red criminal interna? Lo que se está llevando adelante en Venezuela es una transición tutelada a la democracia que empieza por el desmantelamiento del sistema de delincuencia organizada que lideraba Nicolás Maduro. Ahora, el tremendo desafío que asume Estados Unidos es el de desmontar el narcoterrorismo en Venezuela con sus propios mafiosos. En Estados Unidos hay acusaciones vigentes. Cientos de funcionarios están señalados por minería ilegal, contrabando de armas, extorsión de empresas y personas y tráfico de drogas. Fiscales sostienen que estas actividades criminales no son aisladas, sino que se trata de una jerarquía sostenida por el Estado. Criminales con amplio expediente y muy sancionados por parte de los Estados Unidos, que se enfrentaban antes del 3 de enero a una disyuntiva: la colaboración o enfrentar ante la justicia de los Estados Unidos y la justicia internacional este tipo de acciones. Si el cambio en Venezuela depende del poder, el poder militar está incluido en esa conversación, aunque hay un dilema: redefinirse como garantes de nuevos acuerdos de seguridad o resistirse y arriesgar sanciones y mayor presión externa. Nosotros lo que vamos a ver es una recuperación de las Fuerzas Armadas de la nación venezolana con el tiempo, porque durante todo el periodo de Chávez han sido Fuerzas Armadas del castrochavismo. Todo apunta a que el desmontaje de las redes criminales internas y la justicia transicional por esos delitos debe formar parte del proceso de la transición venezolana, aunque queda esperar el cuándo ocurrirá y cómo será ese proceso. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Familiares de presos políticos y ONG declararon la zona 7 en emergencia tras más de 120 horas de huelga de hambre. Pese a la visita de un fiscal nacional del Ministerio Público, no hay respuestas sobre liberaciones. Mientras tanto, los huelguistas y sus familiares denuncian hostigamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. El balance de los hechos con Juliana Palmar. Tras más de 120 horas de huelga de hambre, familiares de presos políticos y ONG declararon en emergencia la zona 7 de Boleíta, exigiendo liberación de todos los detenidos. Un fiscal nacional del Ministerio Público acudió al lugar para verificar la situación, pero hasta ahora no hay respuestas sobre nuevas excarcelaciones, según denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. El funcionario no ofreció declaraciones. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Fiscal, disculpe, que vino a zona 7, ¿pudo reunirse con los presos que están allí? ¿Se va a dictar alguna medida? Pero nos puede indicar, por favor. ¿Se espera alguna excarcelación en las próximas horas? ¿Pudieron ver a los detenidos dentro? ¿Cuál es el estado de salud de los detenidos? Bueno, está la situación. Esta persona que no se ha identificado con nosotros.
Denuncias de los familiares de presos políticos indican que una de las mujeres que acompaña la protesta fue perseguida por vehículos sin identificación oficial por la autopista Francisco Fajardo, en lo que describen como hostigamiento en la zona 7. Mientras padres de 11 cadetes de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas detenidos desde febrero del 2025 y recluidos en el Rodeo 1 continúan exigiendo la liberación de sus hijos. Aquí estamos el grupo de cadetes que fueron detenidos el año pasado, entre el 5 y 6 de febrero del 2025. Los culpan de que iban a extraer armamentos de la Academia Militar para dar un golpe de Estado, cosa que no es cierta, y todos nosotros exigimos justicia. Es importante destacar que mi hijo se lo llevaron de la Academia teniendo 17 años. Todos los derechos de nuestros hijos han sido vulnerados y exigimos justicia. En otra arista de la crisis, denuncian que Daniel Romero, dirigente sindical de Sidor y preso político, podría haber desarrollado la enfermedad de Parkinson tras sufrir torturas, aislamiento, mala alimentación y condiciones carcelarias infrahumanas. Daniel actualmente tiene un problema gástrico. Sufre del estómago, todo lo que come lo vomita, debido a todo este proceso, porque actualmente Daniel, su mano es así, Parkinson, enfermedad que adquirió en este proceso, no la traía anteriormente, sino después de todo lo que él ha venido pasando, con su peso, su mala alimentación. Nos han negado todas las medidas de salud. Se han introducido, salen que sí, que son aprobadas, pero nunca lo trasladan. Por su parte, Alfredo Romero, director de Fuero Penal, informó que las excarcelaciones no han aumentado esta semana y recordó que hasta el momento han sido excarcelados 448 presos políticos desde el 8 de enero, mientras que confirmó que Maikeli Borges salió del INOF junto a su bebé de 6 meses rumbo a su casa para cumplir arresto domiciliario. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Mientras nosotros estamos al aire, en la Asamblea Nacional se debate sobre la polémica ley de amnistía. Toda Venezuela está a la expectativa del resultado de este instrumento legal que podría o no abrir las celdas de las mazmorras del régimen y liberar a todos los presos políticos. Los detalles de esta información los podrán ver en la emisión matutina de Impacto Venezuela de este viernes 20. Totalmente deteriorada, la red eléctrica venezolana es el rehén más valioso en las negociaciones de poder. La prioridad es una: sin luz no hay industria y sin industria no hay recuperación. El modelo de gestión parece inclinarse hacia el capital extranjero como única tabla de salvación. Sin embargo, la promesa de una solución inmediata choca con la realidad de un sistema devastado que requiere mucho más que financiamiento para encenderse de nuevo. Catherine García con el reporte. La red eléctrica venezolana, que alguna vez fue orgullo regional, hoy es un símbolo de deterioro. Tras la estatización de 2007, la infraestructura se hundió en corrupción, falta de mantenimiento y fuga de profesionales. Y la dependencia casi total de la hidroeléctrica Guri y la baja operatividad de las plantas termoeléctricas que hoy funcionan a menos del 20% ocasionaron el colapso del sistema. Tiene un sabotaje eléctrico diario. Miren lo que ha sucedido, se los cuento aquí para que sepan. Porque ellos quieren un apagón general. Apagones nacionales, refinerías paralizadas y hospitales obligados a operar con plantas de respaldo son parte de un círculo vicioso. El colapso eléctrico paraliza el sector petrolero y la crisis petrolera agrava aún más el mal funcionamiento del sistema. Pero en los planes de Estados Unidos está recuperar la red. Venezuelans will get electricity not just a few hours a day, but most hours of the day. We'll see incomes rising. You'll see millions of Venezuelans returning to this country. Estados Unidos ha convertido el problema en prioridad estratégica. El Departamento de Energía describe la red como deteriorada y frágil y plantea su reconstrucción bajo el financiero estadounidense de los ingresos del crudo. El plan contempla inversión en equipos, repuestos y servicios técnicos, pero todo bajo supervisión de Washington, lo cual fue confirmado por el presidente Donald Trump.
Pero ¿existe alguna ruta para la reconstrucción que se pueda aplicar y provenga desde otros frentes? Existe un plan, una ruta de reconstrucción del sistema eléctrico que fue elaborado por un conjunto de expertos muy importantes y una amplia consulta internacional que evalúa qué es lo que hay que hacer, y efectivamente es un plan de 3 años de inversión y cerca de 25 o 30 mil millones de dólares que hay que precisar. Lo que quiere decir que lo que puede demorar más que la reconstrucción son los temas de índole financiero. La electricidad es primero. Sin electricidad los servicios de agua y telecomunicaciones no pueden funcionar. Entonces, por lo tanto, confirmamos que Venezuela necesita, no solamente para producir petróleo, pero también para producir agua potable y telecomunicaciones, un sistema reconstruido con una inversión muy importante. Por otro lado, Colombia evalúa vender hasta 70 megavatios al estado Táchira mediante la línea binacional San Mateo. La infraestructura del lado colombiano está lista, pero falta información técnica del sistema venezolano y no hay fecha estimada para la puesta en marcha. La reactivación del intercambio eléctrico binacional reflejaría cómo la precariedad del servicio obliga a buscar soluciones externas. Cualquier salida de los estados fronterizos son ayudas muy limitadas. La solución es poner en funcionamiento nuestro sistema. Tenemos una capacidad térmica muy importante y gran parte de la capacidad térmica está fuera de servicio por falta de combustible, fundamentalmente por falta de gas. El incremento en la producción de petróleo va a generar gas asociado que podrá ser utilizado. Esa es la solución de fondo. Las otras soluciones son muy cortas. Brasil tiene los estados fronterizos del norte de Brasil. Son deficitarios en energía y más bien están pendientes de utilizar la línea de transmisión de Matanza a Boavista para alimentar el norte de Brasil. La transición venezolana, por tanto, no se medirá solo en elecciones ni acuerdos diplomáticos o energéticos, sino en algo más contundente, si el pueblo puede gozar de servicios públicos de calidad. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: el ICE anda tras los pasos del niño guerrero. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, anunció que está tras la pista de Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, señalado como líder del Tren de Aragua. Según ICE, Guerrero enfrenta cargos bajo la ley RICO, un instrumento federal que permite procesar a cabecillas criminales por delitos que ordenan o coordinan, aunque no los ejecuten directamente en territorio estadounidense. Los cargos incluyen proporcionar apoyo material al terrorismo, vinculación con delitos de agresión, secuestro y homicidio, participación en actividades criminales como distribución de alcaloides, secuestro, asesinatos y ataques con armas pesadas y explosivos. Hace 2 meses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había anunciado cargos contra decenas de miembros del Tren de Aragua, incluyendo a Niño Guerrero, Jimena Araya, Rosita y otros lugartenientes. La fiscal general Pambondi aseguró que esta ofensiva refleja el compromiso inquebrantable de la administración Trump de restaurar la seguridad pública. Los procesos se han abierto en múltiples estados: Colorado, Nebraska, Nuevo México, Nueva York y Texas. Desmantelan red global de narcotráfico que operaba en la frontera entre Colombia y Venezuela. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, anunció la captura de 2 presuntos cabecillas de una red global de narcotráfico que operaba en el noreste de su país y financiaba a la guerrilla del ELN en la frontera con Venezuela. Los detenidos son César Pérez Serrano, señalado como coordinador de corredores estratégicos hacia Estados Unidos y Europa, requerido por Interpol por asociación para delinquir, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, y Katiuska Pargas, alias Katy, acusada de lavado de activos y responsable del componente financiero de la organización. La operación denominada Imperio fue ejecutada en Bucaramanga por la Dirección de Inteligencia Policial, con el apoyo de Ameripol e Interpol Venezuela, como parte de un esfuerzo regional para golpear las economías ilícitas que sostienen al crimen organizado transnacional. José
José María Balcázar juró como nuevo presidente interino de Perú. El congresista de izquierda José María Balcázar, de 83 años, juró como nuevo presidente interino de Perú tras imponerse en la votación del Congreso con 64 votos frente a la derechista María del Carmen Alba, que obtuvo 46. Balcázar, abogado y ex juez de la Corte Suprema, asume el cargo de manera temporal hasta el 28 de julio de 2026, fecha en la que deberá entregar el mando al ganador de las elecciones presidenciales convocadas para el 12 de abril. Con ello se convierte en el mandatario de mayor edad en la historia del país, superando a Pedro Pablo Kuczynski, que tenía 79 años al dimitir en 2018. El nuevo presidente interino pertenece al partido marxista Perú Libre, con el que Pedro Castillo ganó las elecciones. Balcázar será el octavo presidente en una década en Perú, envuelto en una crónica de inestabilidad política en sustitución del mandatario de facto José Geri, depuesto por acusaciones de corrupción. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.